Hola, ¿disfrutando? Cierto que sí, cierto que estos días y estas ponencias de la 11ª conferencia de la paz y de la luz están haciendo de nosotros seres más expansivos, nos iluminan, nos dan paz y en este momento nos van a conectar con la naturaleza. Porque nuestra próxima ponente, Mónica, Mónica Pinotti, de Rafaela, Argentina, hace muchos años que formada como coach ontológico profesional, con especialidad en coach organizacional y ejecutivo, sentía que algo le faltaba. Se formó como coach holístico y anexó a esa formación diferentes terapias holísticas como la biodecodificación biológica. Es consteladora cuántica, practica el Reiki, el renacimiento en luz. Y si esto fuera poco, ha creado diferentes programas en canales de YouTube de mirada holística. Y su curiosidad constante, y también por haber nacido y vivido en contacto con la naturaleza, le dan tintes de chamana, vistos por algunos de esa manera, y una unión muy especial con las plantas. Viene esa unión desde la Amazonia y de ella nos va a hablar en este momento. Así que recibimos con mucho placer en la 11ª Conferencia de la Paz y de la Luz a Mónica Pinotti. Hola Mónica, estás por allí, ¿verdad? Hola, sí, aquí estoy. Gracias por esta oportunidad. Así que bueno, feliz de estar siendo parte de esta hermosa conferencia. Así que les empiezo a contar desde mi infancia esa conexión que tenía en ese momento, que después, bueno, con el correr de los años uno lo fue olvidando, ¿no? Desde muy pequeña mi conexión era especialmente con los eucaliptus. Tenía uno muy grande en el patio, en el cual eran las siestas donde preparaba las tortitas de barro con la bolita de paraíso, que se adornaba con las flores que eran color violeta. Y, y ahora con un poco más de conciencia, recuerdo era como que las raíces se adecuaban a que yo tenga la posibilidad de hacer la mesa, la posibilidad de poder recostarme. Había perros que formaban parte de ese hermoso lugar donde no había más que ese árbol, la tierra, el sonido de los pájaros, los perros que venían y se acercaban, había patos, había había muchos seres que estaban ahí dando vueltas. Yo jugaba, hablaba, me comunicaba. Y también pasaba algo que en esto, ¿no? De estar armando la ponencia. Y me puse a recordar esos momentos hermosos do- de ahí, de plenitud, descalza en la tierra, esos días de primavera, esos días de verano. Y me acuerdo que cuando salíamos cada una vez al mes, cada 2 meses, porque era campo, íbamos a visitar a mi abuela que estaba bastante lejos y a mi abuelo. Y yo antes de irme me iba a fijar si en el aljibe había agua para que mi eucaliptus, porque yo lo sentía que era mío, no le faltara nada, no le faltara el agua para que esté sano, para que esté fuerte. Entonces miraba el aljibe, lo miraba a él, lo abrazaba, lo besaba y me iba. Y eso era como una amistad, ya vuelvo, aquí estoy, esa charla que uno le puede poner toda la imaginación, ¿no? En ese momento yo era él, la tierra, el agua del aljibe, el abrazo y me iba. Me iba con esa sensación de que estaba con todo lo que él necesitaba. Y los animales también, pero la conexión era especialmente con ese eucaliptus que se veía a kilómetros. A kilómetros se veía porque era muy grande, muy gigante. Sus raíces llegaban al aljibe y yo las veía, entonces me quedaba esa tranquilidad de que si no llovía, él iba a estar alimentado, ¿no? Ese eucaliptus, porque esa tierra fue de mis bisabuelos que llegaron de Italia y allí armaron su hogar
plantaron esos árboles. Quizás ese eucalipto ya haya estado allí, ¿no? Porque la casa fue como adaptándose a él. Estaba el galpón, la galería y estaba él en el medio del patio. Así que ese eucaliptus me trae muchísimos recuerdos, que es más, ahora en el presente siguen siendo parte, ¿no? De mi camino, de la conexión, que ya les voy a ir contando más adelante porque siento, bueno, desde mi experiencia personal, qué me pasa con esos amados seres verdes. Y bueno, otra de las aventuras de niña, feliz viviendo en el patio, despeinada, porque era algo que no se podían peinar mis rulos, despeinada, descalza, era sentarme a mirar los atardeceres. Esos atardeceres eran maravillosos. Digo son porque siguen estando allí en mi memoria, con nubes de colores, con formas diferentes, y era el juego. A veces lo sentaba mi hermano, que es menor que yo, a que mirara las nubes conmigo, pero eran las nubes y yo. Las nubes que hacían formas y yo le iba poniendo, parece un elefante, parece una casa, parece... Y ahí, bueno, en la imaginación de niña le ponía formas, nombres a esas formas que aparecían. Y a medida que el sol iba cayendo, que iban tiñéndose ese sol, teñía con los rayos, ¿no? Entrando esa penumbra hermosa de la naturaleza, y allí me iba hacia adentro. Y en el invierno, porque eso sucedía en el verano, en el invierno miraba los atardeceres desde una silla, desde la ventana, porque era como un ritual de despedir el sol cada noche, de despedirlo con un dejo de nostalgia y también sabiendo que al día después iba a poder ver otro atardecer. Y así fue sucediendo los días en el campo hasta que diferentes circunstancias hicieron que, bueno, nos vayamos a vivir al pueblo. Y ahí fue uno de los momentos que recuerdo más tristes de mi niñez, porque sabía que no iba a estar más con mi eucaliptus. Sabía que los atardeceres no sabe si los podía disfrutar. Y así fue. Uno va olvidando, dejando como en los recuerdos, en el álbum de los recuerdos o en el baúl de los recuerdos, esas historias. Qué bueno que me hizo muy bien armar esta ponencia para traerlos, ¿no? Para traerlos y volverlos a vivenciar, volver a sentir la tierra, volver a sentir esa sensación de plenitud, de magia que me regalaban esos días de campo. Y bueno, después pasa, uno va creciendo, los compromisos, los vaivenes de la vida, como uno lo pueda llamar, ¿no? Empieza las obligaciones de la escuela, los compromisos sociales, los compromisos de estudio, y la vida me fue alejando de esos atardeceres, me fue llevando a diferentes momentos, y eso fue una suma de experiencias, como dice nuestro querido mensajero. Fuimos llenando esa alcancía de experiencias de diferentes valores y llegamos a la ciudad. Llegamos a la ciudad donde actualmente vivo, y esta ciudad tenía una hermosa particularidad. Esa hermosa particularidad era que por las rutas principales estaban rodeadas de eucaliptus. Había como una extensión larga, casi 1 kilómetro o más, de eucaliptus que bordeaban las entradas, tanto del este, tanto del oeste, no tanto del sur y del norte, pero esas sí estaban muy, muy presentes. Y esos árboles me encantaban porque eran como túneles verdes que te llevaban a, a ingresar a un lugar de cemento, un lugar de ruido, un lugar que, bueno, era como discordante. Pero en ese momento uno pensaba, bueno, qué hermosa que es la ciudad, y no le dábamos el valor realmente el valor que le corresponden a los seres verdes, esos seres maravillosos
que están allí, parados, mirando, contemplando con esa laxitud y esa lentitud de estar siempre perfectos, sin esperar nada o esperando mucho y nosotros no viendo. Esa es también otra situación. Y bueno, en el transcurrir de la vida, da la casualidad que vuelvo a vivir cerca de esas entradas de mi pueblo a la ciudad, ¿no? A ese túnel de árboles, a ese túnel de eucaliptus. Y así fue sucediendo la vida, enfocada en las actividades laborales, los hijos, el salir, el ingreso. Bueno, creo que una gran mayoría entiende lo que les digo, ¿no? Esta actividad de olvidarme de lo que disfruto para estar yendo a un lugar que es de esfuerzo, de olvidarme de mis seres queridos para enfocar en bueno, en el sustento y demás. Y hubo sucesos que me llevaron a, muy metida obviamente en el asfalto, en el confort de las luces, en ese trajín diario de competencia, de a ver quién más, quién más, quién más, la competencia, la competencia. Y la vida me fue llevando a diferentes situaciones donde empecé a parar la mente a medida que iba parando la mente iba bajando. Tampoco era tan sencillo ni tan fácil, ¿no? El ver que todo el entorno iba hacia un lugar que no sabemos hacia dónde, las modas, que bueno, ahí un poco las modas pude sentirme que fui y sigo siendo que las modas eran cosas que no aceptaba o ignoraba, no le daba el valor, la moda del color de pelo, la moda de la ropa, la moda, ¿no? Que aparecía algo, un auge, la publicidad y se generaba esa moda. Y esa moda realmente no la tomé en cuenta para mí, por una cuestión que sentía que no era una forma de sumarme a la masa. Normalmente, y en la escuela lo tengo presente, en la primaria, especialmente en la primaria, fui como la que no se adecuaba al banco sentado, era la que saltaba a la ventana, era la que se iba al patio. Y bueno, ahí encontraba árboles, allí había árboles. Y era una forma de salir y conectar con la naturaleza. Eso estaba siempre, estaba allí y eso fue en épocas de niña, ¿no? En la adultez la naturaleza pasó muy lejos de mí. Y a medida que iba transitando, que iba viendo si ese era mi camino, esas pequeñas o grandes cosas que pasan, que hacen que uno vaya cambiando la forma de ver la vida, la forma de conectarte y decir, ¿es esto realmente? ¿Es el material, el asfalto? ¿Es el progreso? ¿Es eso allí? Y así fueron pasando, fueron sucediendo episodios que decía, ya acá no. Ahí es que siento que empiezo a usar la intuición, ¿no? Cuando uno empieza a parar un poco la mente, empieza a usar esa intuición, digo, acá no, acá sí. Y ahí fue en esa búsqueda de nuevos horizontes. Esa búsqueda de nuevos horizontes era alejados de lugares de la naturaleza. Y así empezaron a surgir conexiones con otras personas, se acercaron o aparecieron o se cruzaron en el camino, otra información, otro tipo de caminar, un caminar más lento, un conectar con la música, una música más suave, conectar desde el amor, porque ahí me di cuenta que el amor no había estado, el amor a mí, que era elegir lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que tenía la mirada puesta
en un lugar que no era en ese momento sentía que era correcto, pero con el correr de los años me di cuenta que no era el lugar donde yo me sentía yo. Y así fue transitando estos nuevos seres que se van llegando, te van mostrando otras realidades. Estos nuevos seres que te traen una información diferente. Una de las informaciones diferentes fue una experiencia que hice con una gran amiga, una hermana, que se llama Juana. Ella está presente. Ella también me acompañó a poder ver la naturaleza, ¿no? En su sabiduría. Y es ir a una montaña, que esta fue una experiencia en la provincia de Córdoba, los puedo ubicar geográficamente para quien conoce en Tras la Sierra. Es un pueblo, es un lugar pegado a Villa Las Rosas, plena provincia de Córdoba, del otro lado de donde está Capilla. Y fuimos a vivir una experiencia en un lugar de servicio, hicimos un servicio donde nos alejamos completamente de la parte de civilización. Dormíamos en carpa, no había luz eléctrica, había muy poco internet, teníamos agua fría para bañarnos y tomábamos esa agua fresca, nos alimentábamos de una forma muy natural y nuestros días transcurrían de mucha contemplación, de mucha observación. Y en esa observación, en ese estado de contemplación, de empezar a quietar más aún la mente, a empezar a quietar aún más los pensamientos que llegaban por esa distancia que uno ponía de el confort supuesto de la tecnología. Y bueno, empezaron a ver señales de que algo estaba sucediendo, ¿no? Que había algo más dentro de ese lugar mágico lleno de cuarzo, el suelo lleno de cuarzo, seres verdes allí, la carpa armada en plena tierra, el lugar para comer era apenas un techo hecho de caña, una cocinita hecha y se cocinaba con la leña que se recolectaba, ¿no? Al salir a recolectar la leña para prender el fuego, para cocinar, para comer, en algún momento, dejando el reloj, comer cuando teníamos hambre para comer. Y era una de las formas de disfrutar cada día el observar un cerro muy gigante, muy grande, muy imponente a la vista, que era el Champaquí. Y el Champaquí era un lugar que me llegaba siempre, Champaquí, Champaquí. Bueno, no fue subirlo, sino contemplarlo a una distancia y era contemplarlo con toda su esplendor, contemplarlo con su luz, con su magnificencia. Y allí en esa contemplación de ese ser gigante, acompañado además de todos los seres que lo habitaban a su alrededor, comenzamos a ver animales que estaban, zorritos que nos acompañaban, y eran animales que no se podían tocar físicamente. Pasaban ellos por allí, yo quedé sorprendida porque fue una de las experiencias que recordaba de adulta, que empecé a recordar de adulta, que como algo que no se puede tocar, que no se puede tocar físicamente. Entonces fue algo muy sorprendente, muy, muy sorprendente para mí. Yo digo, wow, hay algo más, hay algo más. Porque siempre estaba mi pregunta, ¿qué más? ¿Qué más hay? ¿No? ¿Qué otra cosa hay? Además del cemento, de la luz eléctrica, de las paredes, ¿no? Hay algo más. Y así seguí transitando esos días realmente fueron días que estábamos en un estado diferente de conciencia, en un estado diferente de muchas situaciones que carecían de un valor.
Estábamos en un estado de plena conciencia de amor, de paz y todo estaba disponible para nosotros. Todo estaba disponible, todo, todo a nuestro alrededor estaba en total estado de equilibrio. Y bueno, ahí llega a mí la información del sincronario maya, ¿no? Que también hizo que yo digo, wow, esta información que llega me cautivó y en esa curiosidad empecé a investigar y allí participé de diferentes cosas, pero la conexión con la naturaleza, donde me sentía parte de ese lugar, caminando, contemplando, observando el piso, observando los árboles y observando los rayos del sol que entraba entre las plantas. Los aromas eran unos aromas que inundaban nuestros pulmones. Y caía el sol y ya nos íbamos a dormir porque no había esa luz eléctrica, quizás había una vela que nos acompañaba. Isabela nos alumbraba en esas charlas, porque en ese lugar había otras personas que nos acompañaban a Juana y a mí a vivir una experiencia similar, ¿no? Cada una desde su lugar, una niña joven hermosa, otra niña también colombiana, una mapuche, la verdad que eran seres tan mágicos, con una información tan hermosa, que en ese momento disfrutábamos cada palabra y cada silencio, cada abrazo y cada alimento, cada sonido y cada presencia. Fue uno de los momentos como de un gran quiebre, se puede decir, porque digo, acá hay aún más para investigar, aún más para vivir, aún más para sentir. Y allí fue que llega la información del sincronario maya, como les dije, porque ahí es como se hizo como dar vuelta a la página. Se dio vuelta a la página. ¿Y qué pasó al dar vuelta a la página? Llegan nuevas personas, llegan nuevas experiencias, llegan nuevas seres que traen una información que yo desconocía por completo. Y la información era salir un poco del tiempo artificial e irme al tiempo natural. Y ahí era una gran caída de un paradigma del tiempo del reloj, del tiempo de la semana. Y ahí empezando a investigar de esta información, traer conocimiento, empieza uno a empezar empieza, perdón la expresión, empieza a agregar sincronías en la vida. Esas sincronías que se aparece a medida que uno los va detectando, ¿no? Esa sincronía de a ver qué más puedo hacer o no hacer, porque también estaba ese proceso, ¿no? Hacer o no hacer. Y en ese hacer o no hacer empieza a llegar otras situaciones, otras experiencias, otras vivencias. Y ahí es como empiezo a conectar también con otros seres y es, como les dije, ese cambio, ¿no? Ese cambio de paradigma, ese cambio de decir el tiempo es hoy, el tiempo es ahora. Cuando uno tiene mucha mente, cuando uno tiene, es difícil cuando estás en la vorágine de las ciudades, en la vorágine de la vida diaria, de la cotidianeidad, del cumplir el horario, de estar dependiendo. Bueno, eso fue algo muy, muy del corazón ver que había otras formas. Y esas formas realmente eran muy hermosas. E igualmente en esa transición que caminaba, ¿no? Volviendo un poquito a los eucaliptus, le voy a traer esta historia que les contaba antes de mi niñez. Yo me mudé y quedé muy pegadita a ese túnel verde y
Eh, una de las actividades que hago, a veces menos, a veces más, es la caminata. Iba caminando, en el momento caminaba por el asfalto y después aprendí que era mejor caminar por la tierra y conecté con un hermoso eucaliptus que está sobreviviendo y ojalá que sea así al asfalto, porque está en medio a las afueras de la ciudad, pero está allí y era ir todos los días o bastante seguido con una pregunta, si había algo disponible para mí para ese día. Y así iba todos los días y tenía palabras, a veces no tenía nada, a veces era solamente conectarnos en un abrazo, a conectarnos con el sol, porque el horario que a mí me gusta salir a caminar es con el sol. Y esta experiencia especial que quiero traerles del eucaliptus, que le estuve hablando desde mi niñez, que ese amor sigue estando en cada ser de eucaliptus, que veo en todos los seres verdes, pero el eucaliptus hay ahí un sentimiento allí desde mi niñez. Y una noche, durmiendo, sueño que lloraba mi eucaliptus, al que yo visitaba diariamente o no, dependía de mis actividades, y hacía como un par de semanas que no había ido hasta allá. Entonces dije, bueno, algo está pasando, algo está pasando. Me acerco hasta allá y él estaba bien, son varios, en realidad todos estaban bien, no les pasaba nada más que alguna rama rota, obviamente que algún detalle de basura que alguien se olvida. Y vuelvo a soñar. A la noche siguiente, otra vez el sueño, y el llanto estaba, y el dolor estaba. Entonces volví a pasar y no había nada allí a los ojos humanos. Entonces empecé a estar en un estado de observación atenta a la información que llegaba, a estar ahí caminando en el detalle a ver qué más información llegaba. Esta conexión que a veces en mi caso la he anulado. En esos días estaba atenta a ver qué más. Entonces dije, me voy a guiar, ¿no? Por esta hermosa brújula que es la intuición. Y un domingo salgo a caminar por esa ruta que les contaba de ese túnel verde, que era la bienvenida a la ciudad. Ese túnel verde ya casi no existía. Quedaban 4 o 5 eucaliptus de una cantidad de más de 20, así fue. Entonces me dije, son ellos los que lloran, son ellos los que tienen ese gran, gran dolor. En ese momento estaba con mi hija, así que volví, me conecté conmigo, con mi ser interno y me fui nuevamente con ellos a solas, a solas. Poco pude hacer, pero los abracé, los contemplé. Les pedí el perdón porque como humanos, hombres y mujeres, habíamos hecho un gran, gran daño. Los habíamos lastimado. Les habíamos quitado la vida en forma abrupta, impotente. Y así los abracé y me conecté con ellos. Y al día siguiente, porque era un día domingo, fui a averiguar con personas del medio ambiente que ni estaban enterados o, no sé, no sabían de que habían arrancado esos eucaliptus y de forma muy, muy, muy abrupta, muy abrupta. Entonces, allí los sueños no aparecieron, volví a conectar con mi eucaliptus, fui a ver qué había y bueno, había una sensación de paz, pero también estaba esa sensación de impotencia de no haber hecho algo diferente, ¿no? El haberme ocupado o que se hubiesen ocupado, no, no desde ese lugar, pero también sabemos que habían cumplido su plan esa alma en árbol.
Y allí fue esa conexión de eucaliptus que donde yo voy, ellos están, y es un amor quien me acompaña, ¿no? Y en esto que les quería contar, esa parte verde, fue que sigue estando, ¿no? En los árboles que están en el patio, en el árbol que está, yo le digo besito juvenil, tiene diferentes nombres, pero para mí es besito porque es el que se acerca cuando salgo y me da un besito en mi frente o yo le doy un beso y así estoy conectando con esos seres verdes que forman parte de mi pequeño jardín. Y ahora sí, les vuelvo a contar un poquito esto de de esta historia con las piedras. Porque bueno, los árboles siguen estando en mi espacio, siguen estando en mi patio, siguen estando rodeados en los distintos lugares que pueda ver árboles, ¿no? Esos seres tan maravillosos que nos acompañan. Y si uno presta atención, también se mecen con la música y esta fue una experiencia hace muy poco en Victoria, cuando Ángel puso una de sus canciones en esa cabaña mágica hermosa que vivimos unos días hermosos, empezaron a moverse al son de la música. Al son de la música se movían muy suaves y además muy brillantes ellas, muy brillantes ellas. Y las experiencias con las piedras, ¿qué decirles? ¿Qué decirles? También las piedras fueron parte de un encantamiento, un amor, una conexión, no sé. Yo he viajado por distintos lugares y esas piedras, las que tengo en mi espacio, las que tengo en el patio, depende porque ellas fueron eligiendo el lugar donde estar, ¿no? En este lugar que habito llevo más de 30 años y fui en esos 30 y piquitos años trayendo algunas piedras, no todas, por supuesto, eh, que me eligieron o nos elegimos y están allí, entre las plantas, entre el césped, están cómodas. Una de Yuasta, que es el lugar que estuve en Tras las Sierras, hay una pequeña que está allí. Y bueno, había piedras que nos veíamos, nos mirábamos, la tocaba. Algunas y muchas quedaban donde era, que era solamente ese contacto de recordarnos que en algún momento hemos sido piedras, en algún momento hemos sido árboles. Y en esa conexión con estos seres maravillosos que tienen diferentes colores, diferentes formas y un montón de hermosas virtudes. Esas piedras fueron formando como un pequeño o gran reino mineral dentro de mi hogar. Y ellos están en una canasta que eligieron estar allí. Y un día las limpio, conecto con ellas, hablo con ellas en forma telepática, ¿no? O solamente el tacto. Veo una pequeñita piedra, pero era pero muy pequeña. No llegaba ni a medio centímetro porque era muy pequeña. Yo dije, esta piedra no estaba aquí. Y como suceden las cosas, a un programa, a un miércoles, no sé si fueron uno o dos miércoles, nuestro querido mensajero nos cuenta, nos empieza a hablar de las piedras, que las piedras son familia, que las piedras pueden tener hijos. Entonces fue como una confirmación de lo que había sucedido aquí en mi espacio, era que una piedra había tenido un hijo. Mi estado de confirmación y de alegría, yo digo, me emocionó saber eso, de que una piedra había tenido un hijito aquí y aquí sigue estando hasta que algún día me pida ir a otro lugar. Eso será lo que tenga que ser.
quiero también, ya que estoy contándoles las piedras, contarle otra historia, ¿no? Eh, una experiencia, el año pasado viajé a Chile y en esta experiencia fue otra magia, ¿no? Esto siempre cambiando, ¿no? Algunos disfrutan de las estructuras, de las casas. A mi amiga y a mí nos gusta disfrutar de la naturaleza. Llegamos al límite para cruzar a Perú, a Chile, en Arica específicamente. Allí en Chile estábamos apenas a unos pocos metros del Océano Pacífico. Fuimos caminando a la noche, muy noche, eran 11 de la noche y era el cielo muy oscuro porque era luna nueva, no había una luna. Había un cielo muy, muy oscuro y en ese cielo nosotros fuimos bajando lentamente, se veían unas gaviotas. Nos paramos en la orilla de la playa, a unos metros del mar, porque se había hecho como una hondanada, no sé, de arena, no sé el nombre específico, pero allí estábamos observando cómo las gaviotas. Detrás estaban las luces, ¿no? Un poco bastante alejado estaban las luces. El lugar era bien, bien oscuro y las gaviotas estaban bailando de una forma particular, porque no era un vuelo desigual, desarmónico, no, no, no. Giraban, giraban de una forma mágica. No puedo poner palabras a algo que solo se puede disfrutar viéndolo. Las gaviotas bailaban y hacían como un giro uniforme, giraban a la vez, era que armaban como un símbolo del infinito. Giraban, volvían a girar, después armaban como una especie de túnel. Y en esa danza de las gaviotas, el ruido del mar, el aroma del mar, observo y bajo mi mirada. Al bajar mi mirada, veo allí algo que parecía una piedra. Juana me dice, es una tortuga. Me parece que es una piedra. Y allí quedamos, observando esas gaviotas que bailaban de una forma muy, muy bella. Y era una distancia, no era tan cerca, ¿no? A una distancia de unos 100 metros, 50 metros, un poco, 50 metros aproximadamente de la costa. Y ellas seguían bailando y las olas del mar seguían trayendo esa piedra. Entonces empecé a conectarla a ese ser que estaba allí, que no sabíamos muy bien qué pasaba. Entonces, en ese estado de observación, de conexión, empecé a ver si había una forma de conectarnos telepáticamente. Entonces le dije, si quieres que baje a buscarte, subes un poquito más. Y allí me quedé esperando y ella se movió un poquito más, porque ese trayecto desde la ola donde corre y viene fueron varios metros. Entonces, cuando ella sube un poquito más, ahí decidí bajar en forma cuidadosa y tomarla. La tomé entre las manos, era muy oscuro, no se veía qué piedra era, no se veía. Entonces se la entrego a Juana y le digo, Juana, es una piedra. Y ella me dice, porque conectó ella, conecté yo, y ella me dice, quiere ir con vos. Entonces la tomo entre mis manos, estoy viviendo el momento, les cuento y vivo el momento. La tomo entre mis manos, cierro los ojos y empiezo a acariciarla muy suavemente, pero mis manos latían, la piedra latía. Mis manos estaban como abrazándola de una forma muy, muy especial. Y ese latido llegaba a todas las fibras de mi ser. Entonces empecé a interactuar
y me dijo que estaba cansada del ruido y que estaba con mucho dolor y que quería más paz, que quería silencio y que quería ir junto a mis margaritas. Cuando yo recibo esa información, la empiezo a mover y veo que en una de las partes de esa suave rugosidad, porque era una suave rugosidad, porque era redondeada, perdón, redondeada, le faltaba un pedazo, le faltaba un pedazo. Entonces volví a conectar con ella y le dije que yo estaba dispuesta a llevarla, pero también quería que ella confirme, porque al mar no iba a volver, yo vivo muy lejos del mar. Y así fue que la llevé. Ella confirmó que quería venir conmigo. Pero hay algo que les quiero contar que es también un detalle que también observamos y es importante que lo sepan. En el momento en que yo tomo la piedra en mis manos, las gaviotas dejaron de bailar. Las gaviotas desaparecieron de la vista y se fueron a distintos lugares. Y no sé dónde se fueron porque no los puede ver, desaparecieron. Entonces, después uno empieza a como darle forma a la experiencia, a querer entender cuando no hay nada que entender, o mucho por entender, como cada uno lo quiera ver. Desaparecieron y cuando llego a mi casa, yo la había metido dentro de mi maleta. Cuando llego a mi casa, me voy hacia las margaritas y donde están mis margaritas hay una piedra que son muy, muy, pero muy parecidas. La misma suave rugosidad. Y allí están las dos juntas. Quizás en alguna época habrán estado juntas en algún sector. En este momento están en mi jardín disfrutando. ¿Qué pasa? Yo las miro, las observo, conecto con ellas, con todas las piedras que hay en mi espacio, cuando voy regando, cuando salgo a caminar, a saludar a los seres verdes, también las saludo a ellas, las observo, si están cómodas, si quieren que las mueva. Realmente las piedras evitan que las movamos, prefieren estar quietas, ¿no? Y eso es esa conexión que siento por el momento y ojalá pueda lograr otro tipo de conexión mayor con estos seres hermosos que son las piedras, que son los minerales, que son los cristales, que también forman parte. Son seres que laten, seres que viven, seres que tienen el mismo dolor que tiene un humano hombre, un humano mujer. Entonces, eh, desde ese lugar quería compartirles también esa experiencia con las piedras, que las piedras tienen su gran magia. Incluso las piedras que forman parte del adoquín, del asfalto, de las rutas, que son piedras a simple vista que tienen un color especial, pero son muy suaves, redondeadas, también son piedras muy especiales, muy, muy especiales. Entonces a veces salgo y observo si no hay ninguna piedra o alguna piedra que haya llegado a visitarme. Entonces la dejo afuera, en el árbol que tengo, quedan allí en el frente, disfrutando ese espacio. Así que bueno. Eso es la experiencia que he vivido con respecto a las piedras. Pero hay otra experiencia que voy a ir a contarle cuando llegue con la experiencia que viví en la isla de Pascua en el viaje que fue reciente. Ya ahí ya había lo que yo le estoy contando ya desde la experiencia del eucaliptus, perdón, desde las piedras. Yo ya había tenido conciencia de que había alguien más que nos acompaña, que hay muchos más seres y ahí entendí que no estamos solos. A medida que fui llegando información, incorporando la información que nos trae nuestro querido mensajero, entendí que somos parte de una familia estelar,
¿no? Esta familia estelar fue la que me acompañó en ese viaje a la isla de Pascua, a donde habitan los Rapa Nui, donde era el lugar perfecto para poder vivir en total armonía con la naturaleza, con todos los seres que habitan allí. Yo les voy a contar mi experiencia de cómo yo he vivido ese viaje, ¿no? Ese viaje que fue realmente muy mágico. Me anoté para que no me pase nada, no me olvide de ningún detalle, porque realmente quedan a veces algunas sensaciones más grabadas, ¿no? Y otras uno las va olvidando, pero quedan grabaditas allí en algún lugar. Y el volver a recordarlo es volver a sentir todas esas sensaciones. Íbamos cruzando la cordillera, iba amaneciendo y se veía la salida del sol que se mezclaba con el color de la nieve, esos tonos que solo los grandes pintores pueden lograr esa magia de poder fotocopiar esa imagen, fotocopiar esa sensación que tenemos que guardar en las retinas. Y fue una imagen hermosa que disfrutábamos cruzando las montañas, el sol mostrando la blanca nieve con los colores de sus rayos que se entremezclaban generando una sensación de una luz tan bella, unos rayos tan preciosos, los tonos inimaginables se veían, el contraste blanco de la nieve, el mágico y majestuoso sol saliendo detrás de las montañas. Son momentos muy bellos que uno graba a través de fotos, pero es lindo grabarlo también aquí en el corazón, en nuestro ser, para que podamos entender que es tan mágico, tan inmenso y majestuoso nuestra Tierra, nuestro planeta, nuestra amada Nunjimella, que por aprender a disfrutar desde un estado total de contemplación nos lleva a vivir experiencias increíbles. Y llegábamos a esa hermosa isla donde nos recibieron con una guirnalda con flores, nos reciben ellos, los nativos, o los mezcla, que están quizás con habitantes de Chile o de otros países, pero el Rapa Nui, el originario, que quedan muy pocos, que tuve el placer de poder conectar con una de ellas contando sus costumbres, sus formas de vida. Y también tuve la bienvenida con una Rapa Nui y la despedida con un Rapa Nui, donde las charlas fueron breves pero intensas y profundas. Ellos cuidan mucho a la naturaleza. Por diferentes circunstancias de la vida tuvieron que quemaron los árboles porque llegó el frío, empezaron las competencias, bueno, esas situaciones que tuvieron que vivir también, eh, que se llevaron a una de las razas que habitaba allí, la llevaron como esclavos al Perú. Bueno, esas experiencias, una de las cosas que quiero traer es que después de que cambiaron cuestiones políticas en la escuela de allí, de Rapa Nui, de la isla de Pascua, los Rapa Nui volvieron a incorporar el baile, volvieron a incorporar su idioma, que solo es 10 vocablos, 10 consonantes y 10 vocales, su idioma, sus costumbres, a todos los niños que van a la escuela allí. Entonces, es para que no se pierdan esa tradición, esos hábitos, esas costumbres que ellos tienen los originarios de allí. Y pregunté cómo era su forma de decidir. Obviamente que tiene un representante político. Uno de los representantes políticos que tuvieron, que se retiró, pero fue el que hizo mucho para el cuidado y la protección de todos los moai que están en la isla, diseminados con diferentes historias, leyendas. No voy a ahondar allí en esa información,
pero es un lugar realmente mágico donde Haftar hizo una gran, gran labor. Haftar estuvo allí asistiendo, estuvo allí brindando, bueno, todo su servicio y toda su atención a los habitantes de esa isla. Este señor, que fue un político, bregó para el cuidado de la isla, donde haya reglamentaciones para la protección de los espacios naturales, de la protección de todos los moai que están diseminados, y hay turistas, o sea, hay personas formadas que saben cuidar, explicar y obviamente bregar por el cuidado del medio ambiente, o sea, el no tocar, el no escribir y el no dañar, ¿no? A esas piedras que están allí, a esos moai que están allí. Y bueno, cada uno tiene su historia, cada uno tiene su forma de verlo. Y yo fui desde un estado de contemplación, porque llega a mí la información de ir a la isla de Pascua, bueno, a través de una de los ponentes de aquí de la conferencia, que es nuestra querida amiga Ana Palma, que es también de aquí de Argentina. Y bueno, le pregunto a esta señora Rapa Nui cómo se funcionaba allí las reglamentaciones. Dice, aquí las reglamentaciones o las decisiones lo hace el Consejo de Sabios. El Consejo de Sabios se reúne y deciden cómo hacer, ejecutar, dejar de hacer diferentes situaciones. Allí no hay semáforos, allí el único tránsito que hay es del turista que recorre la isla, pero ellos bregan por el gran cuidado de la naturaleza, bregan por el cuidado de toda la historia que habita allí en la isla. Esa historia que habita en cada ser moai, en cada piedra, en cada situación que está viviendo la naturaleza. Porque allí no hay tejidos, los animales están sueltos, las gallinas caminan sueltas, las vacas, los caballos, algunos cerdos que están a las afueras de la población, pero no hay tejidos y no hay límites físicos para que les impida transitar a ellos libremente. Ellos son parte de la decoración, ¿no? Ellos son parte de la isla, del turista que pasa y que ve alrededor o en la calle, al lado del asfalto, quizás naciendo una planta, brindando zapallos, una planta de guayabo que nos regala los guayabos, en época de palta, las plantas de paltas inundadas de frutos que caen y comen, y eso es la abundancia de la isla, una isla con un verde gigante, monstruoso, ese velo que la cubre de verde a toda la isla, ¿no? También están los eucaliptus, que como mi sentir y mi amor por ellos es especial. Cuando pasé junto a ellos, los vi, me emocioné y les envié mi amor a todos y cada uno de ellos, ¿no? Y ahí sí, como les contaba antes, de la de las piedras, de la experiencia, hubo muchas situaciones mágicas. Una de ellas fue que el primer día llegamos y la dueña del hotel donde paramos, que también tenía una gran, gran historia, dice, qué raro, hay mucho viento. No es época de viento, algo inusual está pasando, dijo. Y yo en mi interior dije, y aquí está nuestro querido mensajero acompañándonos en esta gran tarea. Y el viento estuvo presente, como también estuvo presente la lluvia, como también estuvo presente unos arcoíris inmensos, unos arcoíris que cubrieron el cielo del Océano Pacífico de par a par, arcoíris dobles, lluvia con sol. La verdad que estuvo muy presente la naturaleza expresándose de diferentes formas. Y aparecían personas que nosotros pensábamos dónde poder comer y alguien pasaba y nos dejaba la información dónde
encontrar un lugar para comer rico y el económico, y te contaban y te hablaban de la historia, de cómo vivían, esa sensación de confraternidad, de que todos son hermanos, de que todos son iguales o familia, quizás familia más que hermanos, ¿no? La palabra familia me suena más amena a este episodio que le estoy compartiendo. Y así fue vivir la experiencia de la lluvia que nos bendecía, de que el viento que nos abrazaba y los pájaros que caminaban a nuestro lado, que comían en total libertad, sin ningún tipo de temor, porque ellos son parte de esa gran inmensidad. Ellos, y en otra época anterior, había mucho más diversidad de pájaros. Fue una de las islas que más diversidad de pájaros tenía, pero esa ese episodio que vivieron, que hubo como una gran ola polar, quemaron madera, destruyeron los árboles y bueno, los pájaros también se fueron de allí. También se fueron a otro lugar donde poder encontrar un lugar para habitar, un lugar para compartir. Y les voy a contar una experiencia, ya que estaba hablándoles de esta conexión con las piedras, de esa piedra que llegó a mi hogar, de esa piedra que llegó a mis manos a través del mar. Caminando, y ya les voy a contar lo que pasó con el mar. Íbamos a almorzar a un lugar donde la vista era el puerto, las piedras volcánicas que están diseminadas por toda la costa, esa, esas piedras hermosas, ¿no? Íbamos caminando y una en especial, porque ya habíamos pasado por ese lugar un par de veces, una en especial es como que nos llamó. Nos sentamos, apoyamos nuestra espalda, nos sentamos sobre el césped, porque ella sobresalía sobre el césped. Ella, digo ella, porque hubo una conexión. Juana y yo nos apoyamos en ella y cada uno hizo su diferente viaje con la misma piedra. ¿Un viaje diferente? Sí, porque somos seres diferentes. Y allí, a través de mi espalda, cerré mis ojos, solo me dejaba arrumar o danzar con el sonido del mar, con esa música mágica que son las olas que rompen el agua, en las piedras, perdón. Y ella empezó a mostrarme, le pregunté qué me quería contar. Y allí, minutos que fueron horas, porque no les puedo decir en el reloj artificial el tiempo que fue, porque fue un momento donde cierro los ojos y conecto con ella y sigo sintiendo. Y me mostró de dónde venía, me mostró unos colores magníficos, que es la boca de un volcán. Me mostró de dónde estaba ella habitando, que estaba muy, muy debajo, dentro del volcán. Me mostró la fuerza y el poder del fuego, de la lava. Me mostró cómo fue su camino de salir de ese gran volcán donde ella había estado, donde ella se había creado. Allí me mostró la magnificencia y la potencia y la fuerza de ese gran volcán que la llevó a estar allí donde estaba. Le pregunté si cómo se sentía. Me dijo que estaba en paz, que estaba bien. Y allí fue que conectamos esos instantes maravillosos, maravillosos, maravillosos. Porque las imágenes que llegaron, aroma no había, pero sí había imágenes. Imágenes muy, muy, muy sentidas de una gran fuerza, de una sensación muy grande de calor. Y eso fue
mi experiencia con esa piedra, a la cual le agradecí que me haya regalado eso, ese regalo magnífico que fue mostrarme de dónde ella estaba. También le pregunté qué hacía y ella me dijo que observaba el mar, que ella estaba allí observando, que estaba en paz mirando. ¿Y que miraba? Tenía una vista, si la miramos por los cuatro lados, irregulares, porque su color ahora en este momento es un color negro de una piedra volcánica, de sus lugares porque era rugosa, con picos, con diferentes formas. Esos lugares que ella observaba, uno era el mar, otro era una vista de un paisaje verde y otros lugares del tránsito de las personas que pasaban por allí. Y mi amiga Juana tuvo una experiencia diferente, la misma piedra, la experiencia diferente, que fue que ella sintió como que la piedra a través de sus puntas en su espalda la fue tocando en diferentes lugares. En algunos lugares con más presión, en otros lugares con menos presión. Experiencias diferentes, sentires de amor y de paz entre las dos que hemos compartido esa piedra hermosa que está allí observando el mar. Y una de las experiencias que seguimos hablando de las piedras, ¿no? Observar las formas, observándole forma de elefante, forma de león, forma de jinete, forma, formas, de acuerdo a nuestra imaginación, pero formas para nosotros, formas al fin. Y una de esas situaciones que hemos vivido muy peculiar y las vimos las dos fue en la travesía que hicimos cuando fuimos a observar los moai que están en la playa de espalda al mar y ellos están mirando a unas montañas que son redondeadas y suaves a la vez sin picos salientes, y allí están, y observábamos los moai, y en algún momento cuando ya estaba saliendo el sol, que estaba más elevado, me doy vuelta así con Juana y miramos y vimos en forma muy sutil, pero de décimas segundos del movimiento de dos piedras bien grandes. Entonces le pregunté, ¿vos viste eso? Y ella me dice, ¿vos viste eso? Entonces fue como una doble confirmación. Ese movimiento, ¿no? De al estar en ese estado, como les digo, ese estado de quietud, de lasitud, de poder ver algo más. Y ese movimiento estuvo y nos quedamos, no quisimos agregarles emociones porque si no nos distraíamos de otras sensaciones que estábamos viviendo en ese momento. Y bueno, esa fue una de las experiencias que vivimos con las piedras allí en la isla de Pascua. Y les quiero traer otra de las experiencias que fue con el mar. Nos íbamos acercando al mar y daba la sensación de que el mar estaba bravío, olas gigantes y nosotros nos sentábamos y las olas calmaban. Las olas se transformaban en suaves caricias. O quizás íbamos caminando y empezaban a formarse colores de diferentes azules, celestes, hasta a veces había como pequeños tonos de violeta. La verdad que era maravilloso ver eso. Nos acercábamos y el mar cambiaba su frecuencia, su fuerza o su movimiento. Y en otras oportunidades llegábamos y el mar empezaba a romper en olas. Rompía en olas, pero altísimas que pegaban con esas rocas volcánicas, negras, grandes, que están allí observando, conteniendo, que están, ¿no? Rompían las olas y hacían como un giro y caían las gotas. Entonces empezamos a observar cómo cada ola que rompía era una danza de gotas y volvía a caer y se formaba nuevamente esa espuma que se retiraba. Y así estábamos, contemplando largamente, largamente esas olas que rompían, esas olas que ahí estaban, ¿no? Que a veces eran más bravías, otras veces más silenciosas, otras veces
salpicándonos. Y ese mar frío, ese mar estaba con una energía muy hermosa. Y los atardeceres que nos mostraban eran bellísimos. Era un atardecer que el sol iluminaba el mar y se despedía del cielo. Que ya les voy a contar las experiencias de los baños de estrellas que hicimos también. La verdad que fue un viaje tan conectado con la naturaleza, un viaje con tanta información que seguimos asimilando, ¿eh? Porque es una información que dejamos que esta información vaya llegando a cada una de nosotras y a cada una de las personas que pudieron verlo de diferentes formas, ¿no? Por supuesto, con la mirada de cada uno. Y hubo una experiencia, les cuento de ese día de que salimos a caminar, nos fuimos, nos metimos al mar cuando hicimos el Moai, que se movieron esas piedras, que comimos sentados en el césped, mirando un ceibo hermoso, que nos sonreía a través de sus flores. Seguimos y llegamos a una playa donde había una arena color marrón suave con tonos rojizos, bellísimos. Pero a medida que íbamos caminando hacia un lugar distante para salir de donde había la multitud de personas, para estar a solas, ¿no? Y poder escuchar bien el sonido del mar y conectar con la tibieza de la arena. A medida que íbamos caminando, había un gallo hermoso, una mirada muy penetrante, un porte majestuoso, con una pata doblada. Y así estuvo el gallo contemplando nuestro andar por varios metros. Pasamos y él siguió mirándonos, nos miró, nos miró, nos miró. Un par de metros más adelante encontramos un lugar tranquilo y nos sentamos con Juana y el gallo nos seguía observando. El gallo no se movía. Hubo una conexión que quizás en algún momento podamos darle alguna forma o no, pero en ese momento ese gallo nos contemplaba, nos abrazaba, nos acompañaba, nos guiaba, nos cuidaba. Y en un momento, bajo de la mochila, miro la mochila de mi amiga, le digo, Juana, ¿esta pluma la pusiste vos? No, me dice, yo no puse ninguna pluma. Y ella tiene en los bolsillitos de las mochilas, los costados, entretejida una pluma. La intenté sacar y estaba suavemente, por supuesto, y estaba entretejida. Esa pluma alguien la dejó. Y así sigue estando, porque hace unos días estuve con ella, y en esa mochila, en ese lugar, sigue estando esa pluma que le regalaron a algún ser, alado seguramente le ha entretejido esa pluma en su mochila. Y el gallo siguió allí. Los minutos que estuvimos disfrutando, él estaba allí, con una pierna levantada, atento a nuestros movimientos. En cada paso que dábamos, allí estábamos, mirándonos. Y cuando decidimos irnos, miramos y se había ido. No sabemos dónde, porque como allí los animales no están en jaulas, los animales andan libre. Ese gallo seguramente habrá ido a llevar su belleza, su luz a otro lugar. Y así fue esa experiencia, ¿no? De conectar con el mar, con ese gallo que nos acompañó en esa hermosa arena. Y ahora voy ya como contándole la experiencia de los baños de estrellas, que los invito, ¿no? Para que lo puedan hacer, quizás muchos ya lo hacen. Cada noche, mientras el clima acompañó, porque solamente hubo una noche de viento y nublado, nos íbamos, porque estábamos muy, muy cerca del mar, estábamos a pocas cuadras, nos íbamos a hacer baños de estrellas. Nos íbamos a sentar a observar qué llegaba del cielo. Y ese cielo estaba bañado de luz, bañado de amigos, bañado de seres
que nos abrazaban, que nos llevaban, nos trasladaban, nos sentíamos en otro lugar, porque era así, nos sentíamos en otro lugar. Y ahí es la confirmación desde mi lugar, que no estamos solos, que hay seres que nos habitan nuestros espacios, que es nuestra familia estelar, que se está mostrando, que se está animando a acercarse y a mostrarse. Les quiero contar especialmente de la última noche que estuve en la isla de Pascua. Salimos a hacer un baño de estrellas con otro grupo de amigos también, y allí nos quedamos acostados en el césped o solamente sentados, y eran rayos, porque eran rayos que salían de estrellas que titilaban, porque había noches en que había dos o tres que brillaban de un color más fuerte y por ahí desaparecían y no había nubes. Los habíamos visto, nos habíamos conectados, nos abrazamos y desaparecían. Y esa última noche, como despedida, siento que fue como una despedida para ese cielo, para esas estrellas, para esas constelaciones que estaban allí, las estrellas que eran de un tono diferente, las estrellas nos enviaban unos rayos, eran como que hacían juego de luces entre ellas y estábamos todos tan fascinados que pasamos largo rato observándolo, enviando mensajes de amor, mensajes de paz, de contemplación y de sentires, de un estado total de completud, porque todo es perfecto en ese estado donde nada hace falta, nada, nada, nada. Y es esto, quería traerles como un poco el cierre, ¿no? Esta conexión con las piedras, la conexión desde niña con los árboles. Esto es también un camino interno que hago, ¿no? Desde mi experiencia y la comparto desde ese lugar. Eh, esa noche donde el cielo nos ha regalado estas, estos abrazos, esos rayos de tanta luz, esos rayos de tanto amor. Es como decirnos, tenemos que saber que somos todos uno. Y es en ese uno que todos somos, ellos también son. Ellos también son. Y es a invitarlos que conecten con los seres de las estrellas, que conecten, que hagan esos baños de estrellas, que vayamos sacando esos lastres, ¿no? Esos lastres que nos impiden a veces poder ver con unos ojos diferentes, ver y seguramente, y espero que así sea, ojalá que sí, pueda poder ver mucho más que esos rayos de estrellas, que algún día pueda abrir la puerta a que llegue algún ser a visitarme, porque están ya en mi casa, solamente les tengo que abrir la puerta para que ellos habiten en este lugar. Esa es un poco la experiencia que le quería traer de esta conexión con la naturaleza, el cuidado hacia ella, de ser conscientes y responsables en nuestros actos, en nuestras acciones, en nuestros sentires. Y es desde este lugar, todo es perfecto, todo es perfecto. Cris querida, no sé el tiempo, Qué está lindo. silencioso. No, sí, sí. Bueno, gracias, Moni, gracias, gracias. Hermosas experiencias. Estos últimos minutos que quedan, me gustaría hacerte un par de preguntas Sí, por favor, por ahí de sí. todo lo que nos contaste, ¿no? Me quedé mucho pensando en ese momento maravilloso con el árbol, en el momento iniciático, ¿no? Dicen que la infancia es ese momento en el cual se imprimen en nuestro ser las experiencias que después, con el tiempo, vamos a ir recapitulándolas, ¿no?
Y esa en particular, me gustaría saber, a raíz de toda tu formación y todo lo que vos has venido haciendo, ¿qué vinculación le darías a, si vos tuvieras que hacer una constelación o una biodecodificación de esa Ujú. escena, ¿no? De ese momento en el cual una niña tiene un vínculo fuertísimo que después a través del tiempo y de las experiencias vitales se va reconfigurando con otros seres de la naturaleza. ¿Se entiende la Sí, pregunta? O sea, sí, la ¿hay algún entiendo. tipo de aplicación que podamos hacer de las técnicas holísticas que vos manejás y conocés a una escena como esa? Y una de las formas, porque esto me pasó, el recordar ese momento, porque fui como huyendo hacia atrás, ¿no? Es, es la introspección, es la búsqueda interna de las cosas que nos han pasado, ¿no? Porque es sacar lo denso para ir a lo sutil, porque en la infancia suceden cosas también, ¿no? Entonces, ¿dónde yo pongo el foco? Pongo el foco en lo sutil, en lo hermoso. Y esa conexión con ese árbol me trae a mí, porque el árbol es el comunicador. ¿Se entiende? El árbol es el que te enseña a comunicar a través de sus raíces. Nuestro querido mensajero lo ha dicho, ¿no? La internet fue armada y diseñada de acuerdo a las raíces. Hay árboles que se transmiten el alimento, si a alguien le falta agua. Entonces, la comunicación desde otro lugar, ¿no? Y siento que esa conexión con ese árbol, en el irme allá y saber que, o sea, yo veo un eucalipto y me recuerda esa sensación. Y esa niña, yo me digo, ¿cómo me voy a acordar esto? Yo me fijaba si el aljibe tenía agua para que no pase sed y yo me iba 2 días. Y yo digo, es recordar eso, no es recordar que a lo mejor había pasado, es cambiar la mirada, ¿qué recuerdo de esa infancia? Y ese árbol, a través de la biodecodificación, uno toma el árbol es el comunicador, ¿no? Y es el transformar mi forma de cómo yo me comunico de pasar una forma diferente de comunicar y abrirme a otro tipo de comunicación, ¿no? Siempre es el cambio de mirada de lo que yo estoy viendo. Y si uno lo puede revisar, y hay quizás otra mirada más profunda, que llegará el momento en que la persona se dé cuenta, o yo me di cuenta, ¿no? El armar esto, y no conté nada de estas experiencias que hicimos juntas, de cuando hicimos los retiros, ¿no? De esos seres elevados que llegaron y se mostraron, ¿no? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Hicimos meditaciones, charlas de conexión, charlas de ir hacia adentro, porque toda la información está acá. Mi información está acá, la de los otros seres está acá. Y tenemos que cerrar los ojos porque hacemos meditaciones, preguntas, ¿no? Y es esto, ¿cómo yo puedo darme cuenta que están esos seres? Esa nave que apareció, ese espíritu del Uritorco que resplandeció, que todos lo vimos. O sea, estamos hablando del Uritorco que se iluminó así y quedamos todos fascinados. Después los seres que se presentaron. Y después en el otro retiro, ese ser que vino y después nos abrazó, ¿no? Las plantas ahí tuvieron un factor muy importante porque ellas, como vos las describías en esto que sucedió en Victoria, danzaban, ¿no? Con los Sí, seres, danzaban. sí, sí. Sí, y entonces es saber que la soledad para aquella persona que dice estoy sola, no, no, no. Es imposible estar solo en un Jimella. Es imposible. La soledad no existe porque tenemos compañía de todo tipo, ¿no? Compañía en todos los lugares donde hay naturaleza que abarca todo lo que sea piedras, cristales, minerales, plantas, vegetales de todo tipo, hay vida y esa vida, si logras contemplar. Y como dijo nuestro querido mensajero no hace mucho, es cuestión de voluntad, es cuestión de intentarlo.
Así que desde mi lugar digo, si sentís esa conexión de la planta, porque también me pasó eso, que yo me fui a dormir una noche que no lo conté y yo tengo identificadas todas las plantas que tengo en mi patio. Había una planta, digo, bueno, es el árbol de mi vecino. Plantó un árbol, porque tengo un tapial con mi vecino. A la mañana me levanto, veo pequeñas hojas verdes que salían unos 10 centímetros de arriba al tapial. A media mañana vuelvo a ir a mi habitación y ese árbol ya no estaba. Entonces los árboles también caminan, ¿no? Las piedras se mueven, sí se mueven. Si yo pudiera eh, esta experiencia que vivimos con Juana de que se movió, o sea, fue muy sutil, pero las dos vimos lo mismo. También es entendernos, ¿no? Que la frecuencia y la vibración de nosotros. Entonces, cuando empezamos a ver que las plantas se mueven, los árboles se mueven, las piedras se mueven, hay videos. Bueno, yo desde mi lugar es contemplación, observación y saber y dar mi permiso a que yo pueda ver otras realidades y otras miradas, siempre. Y la constelación es que desde la mirada de constelación es la unicidad de todo, ¿sí? Yo constelo e incorporo todo lo que me habita, que habita afuera, también habita en mí. Es la contemplación del tomar el todo dentro mío para que se extienda al exterior. Todos somos parte. Por eso, mirá la importancia de esta conferencia. Uno, todos somos uno, ¿no? Todos somos uno. Así que, eh, nada, estoy sumamente feliz de poder participar porque, bueno, los árboles también es esto, la comunicación, en esto de traer como fue, o sea, el árbol es la forma de comunicación que es a través del viento, aprender a manejar la intensidad de las palabras o no decir palabras, ¿no? Esto de aprender a comunicar desde un lugar diferente, de un lugar de amor, un lugar que hay palabras que a veces no hace falta decirlas, o hay veces que una palabra sí hace falta, ¿no? Hay que aprender. Siempre digo que es la mirada de cada uno, cómo uno va transitando y cómo uno pone el amor, ¿no? Eh, y es esto, lograr ese equilibrio. Cuando uno logra ese equilibrio, que es cosas que nos trae nuestro mensajero, estamos en un estado de estabilidad y armonía. Y ahí empieza a resonar. Tenemos esa frecuencia. Puede haber vaivenes en la vida, sí, pero es importante volver a esa resonancia, ¿no? Para estar en esa frecuencia de paz y luz. Y después, a medida que vamos soltando lastres, van llegando, ¿no? Eh, Otra resonancia, otra frecuencia. ¿Y cómo te das cuenta? Porque a tu alrededor llegan experiencias diferentes. Llegan experiencias diferentes. Cris, querida, no se la hora. La verdad que un placer poder compartir estas experiencias desde esta mirada tan holística, por un lado, pero aparte tan sencilla y simple, porque la verdad que lo que la naturaleza nos trae es eso, pararse a contemplar y a dejarse permear, ¿no? Por el mensaje Exactamente. que hay detrás de eso, ¿no? Hacer la pregunta. Me parece muy interesante esto de que vos nos traes de preguntarle al elemental, preguntarle a la piedra, preguntarle, ¿no? Y Sí, conectarse sí. allí. Es la pregunta porque si llegan y llegan a esa frecuencia, a tu frecuencia, llegan a vos, es porque están percibiendo que estás habilitado o que ellos pueden lograr esa conexión, ¿no? Eh, ¿Qué necesitas? Porque a veces no necesitan nada. Me ha pasado en el trayecto de esos meses que estábamos como imposibilitados de salir y demás, yo iba mucho al eucaliptus y a veces iba con un estado de tristeza muy grande, que yo del querer hacer. Entonces, ¿qué tenés hoy para mí? Y la palabra que llegaba divina, paciencia. Me imagino. Paciencia.
Paciencia, paciencia. Y paciencia, bueno, claro. y entonces es empezar a practicar la palabra de la paz, que es una ciencia. Sí, Lograr sí. la paz es una ciencia. ¿Y cómo se logra? Revisándome donde yo no estoy en paz conmigo, qué es lo que me saca de esa paz, ¿no? Revisar esos pensamientos, empezar a limpiarlos, Ujú. porque todo es según el plan. Porque hay un plan mayor que no sabemos. Totalmente. Bueno, gracias infinitas, Moni. A vos, Cris, Hasta querida. la próxima conferencia, ¿sí? Y a seguir Gracias. disfrutando, ¿no? Como dijimos en un principio, a disfrutar de este regalo cósmico, sideral, que tenemos todos los que estamos participando estos días en esta hermosa Gracias. oportunidad de la 11.ª conferencia. Y Gracias, vamos por Mónica. más. Gracias. ¿Para o no la